Conjunto A, reales menos el 0. Estoy trabajando allí y la operación binaria definida es A asterisco B igual a A sobre B. Muy bien. Entonces, si quiero analizar, porque ahí me dice ver si esas operaciones que ya me dice que son binarias son conmutativas y o asociativas. ¿Tá? Entonces, vamos con la propiedad conmutativa. Les recuerdo la definición de esta propiedad asociativa. Conmutativa. Decía que A operado con B debiera dar lo mismo que B operado con A para todo par AB perteneciente a A producto cartesiano A. ¿Bien? Eso debería cumplirse. Bueno, ¿qué opinan en este caso? Esta propiedad, esta operación, ¿es o no es conmutativa? Siempre, al igual que cuando ustedes demostraron las propiedades de las relaciones, siempre primero inspeccionen a ver qué les parece. Porque en el caso de que no sea, contraejemplo, en el caso de que sí sea, tengo que hacer una prueba. ¿De acuerdo? Vamos. Buen día a todos los que se sumaron, pongan presente en el chat. No es Novedad. conmutativa, profe. Dale, Gonzalo, ¿por qué? Porque si A, suponete que valiera 2 y B vale Eso. 1, A ver. 2 dividido 1 te va a dar 2, pero si haces 1 dividido 2 te va a dar 0,5. Muy bien, entonces, perfecto. Vos ya arrancaste con un contraejemplo. A operado con B va a ser 2 dividido 1. Resultado, 2. B operado con A va a ser 1 dividido 2. Y estos dos resultados son distintos. Entonces, conclusión, la operación asterisco no es conmutativa en el conjunto donde está definida. A ver si logro que entre esto. ¿Sí? O sobre el conjunto donde está definida. Muy bien. Entonces, contraejemplo. A ver qué pasa con la asociatividad. Otra vez, recuerdo la definición. Una cosa que les quiero decir, en el blog, si ustedes van mirando, aparecieron horarios de consulta de todos los profesores, de acá a que terminen las clases. Entonces, por favor, revisen, porque hay un horario semanal seguro y las consultas son de todo lo que ustedes necesiten, ¿de acuerdo? Y siempre un par de días antes van a poner el link o un rato antes. La cuestión es que ese horario de consulta está puesto ya fijado. Así que revisen el blog, revisen los horarios de consulta a medida que ustedes van estudiando, sobre todo aquellos que ya tienden al tercer parcial, aprovechen esos horarios. Muy bien. La definición de propiedad asociativa me dice que cuando tengo que operar 3 elementos, A, B y C, en ese orden, daría lo mismo si al hacer la operación, primero empiezo operando A con B o primero empiezo operando B con C. ¿Está bien? Y esto también ocurre para cualquier terna A, B, C que pertenece al conjunto A. ¿Estamos? Esa sería la definición de la propiedad asociativa. ¿Qué les parece? ¿Es o no es asociativa en este caso? ¿Da lo mismo poner los paréntesis al principio que al final, al operar una terna? Que no sea Gonzalo el que me responda.
¿Están ahí? Bueno. No cambiaría nada, profe, ¿o no? Si tenés solamente dos elementos. Al poner un paréntesis, necesitas sí o sí tres para que sea asociativa. Al ser dos, si le pones un paréntesis, no cambia nada. Es que siempre son tres. ¿Por qué vos pensás en dos, Franco? La Profe, me parece Sí. que no es asociativa porque ponete Contraejemplo. 1, 2 y 4, 1 dividido Dale. 2. Eso dividido por 4 no es lo mismo que 1 dividido 2 dividido Ya te 4. entendí. Perfecto, Santiago. Franco, quiero que revises lo que estás pensando, ¿eh? A ver, y me preguntes. Vamos a hacer así, Santiago. Ya que tenemos el ejemplo anterior, en el A le pusimos 2 y en el B le pusimos 1, lo voy a seguir usando para no hacer mucho lío, ¿no? A vale 2, B vale 1 y al C le voy a poner el 4 que vos dijiste. ¿Está bien? Entonces tomo 3 valores. ¿Por qué arranco con valores? Porque estoy pensando que no es, como vos dijiste. Si fuera que sí es, demostración con letras. Entonces, si yo hago A operado con B, operado con C, sí o sí tengo que operar de a 3, pero como la operación es binaria, necesito empezar operando de a 2, de ahí el paréntesis. Entonces, esto sería 2 operado con 1, operado con 4. Entonces, empiezo haciendo 2 operado con 1. Ese operado, de acuerdo a la definición, es un dividido. Entonces va a ser 2 dividido 1. Y a eso lo tengo que operar con 4. El 2 dividido 1 es 2, resuelvo. Y 2 operado con 4 es 2 dividido 4. Fíjense cuándo cambio la simbología, cuando resuelvo el asterisco. ¿Está bien? El asterisco que arriba dice que es división. Bueno, esto da un medio. Ahora me fijo cambiando el orden en el que realizo la operación, no el orden de la terna, ¿eh? Si antes puse A, B, C, acá también sigo poniendo A, B y C en el mismo orden. Solo que voy a empezar resolviendo primero B operado con C y al resultado lo voy a usar para resolver A operado con ese resultado. Esa es la única diferencia. Entonces, sería 2 operado con 1 operado con 4, pero voy a empezar con 1 y 4. 1 operado con 4 es un cuarto. 1 dividido 4. Y 2 operado con un cuarto va a ser 2 dividido un cuarto. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas? No, profe. Bien. 2 dividido un 4, 2 dividido un cuarto es 2 por 4 sobre 1. Todas 8. ¿Sí? Entonces, estos dos resultados son distintos, debieran darme iguales en el caso que sea asociativa y para cualquier terna del conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, te estoy mostrando un ejemplo en contra de que no me da igual. La operación asterisco no es asociativa en el conjunto donde está definida. Franco, ¿comprendés la idea? ¿Te das cuenta por qué no son 2 elementos, son siempre 3 cuando voy a analizar asociatividad? Sí, profe, más o menos entendí. ¿Sí? La parte del más o menos, la parte del menos es la que me interesa. Que me preguntes. ¿De acuerdo? Sí, el tema es que no estoy viendo mucho la teoría y que me... Bueno, ok. Igualmente agarrate el apunte ahora, abrítelo y mirá las propiedades. El que lo tenga abierto o que le diga la página. Porque no es lo mismo, al menos ir mirándola para poder comprender qué se está haciendo. ¿Sí? Bien, vamos al 2C.
En el 2C me dice que el conjunto es el conjunto de los reales y que tengo que A operado con B es A por B sobre 3. ¿Bien? Entonces se define esa operación. Muy bien. Otra vez, ¿qué les parece? ¿Conmuta? ¿Da lo mismo hacer A operado con B que B operado con A? No, Para mí sí. ¿O no? El que le parece que no, tiene que pensar un contraejemplo. Tiene que mostrarme un caso donde no dé lo mismo. Y el pensar eso de entrada es re importante porque hace que encares una prueba o que busques un ejemplo. creo que sí, profe. A ver, entonces vos, Gonzalo, encararías una demostración. ¿Quién dijo? Me parece que no. Que me perdí. Lo dije yo, pero me arrepentí. Ah, ok. Bueno, entonces, como Tomás también creo que había dicho que le parecía que sí, lo que vamos a hacer es encarar una prueba. Pero más allá de eso, vuelen un poquitito la cabeza y digan, a ver, esta operación en realidad consiste en hacer un producto y después dividir por 3. Entonces, el producto, ya en el apunte ustedes tienen analizado que el producto en los números reales es conmutativo. Por lo tanto, no va a cambiar cuando yo cambie el orden para hacer esto. Entonces, tengo que encarar una prueba. Tengo que decir, lo pongo abreviado, propiedad conmutativa. A operado con B es A por B, ahí pongo el puntito común del por sobre 3. Pero yo sé que esto es lo mismo que B por A sobre 3. Y en definitiva, esto es B operado con A. ¿Está bien? ¿Por qué sé que es lo mismo que B por A sobre 3? Por lo que les dije recién. O sea, este igual está puesto por la conmutatividad ya probada del producto en los números reales. ¿Sí? Entonces, como estoy haciendo A operado con B y veo que me da lo mismo que B operado con A, siempre, o sea, esto me dice que la operación asterisco es conmutativa en R. ¿Preguntas? ¿Qué opinan de la asociatividad? Que también va a ser asociativa. Y también por lo mismo, porque el producto en los reales es asociativo. Y después cuando yo divido por un número, no pasa nada. Entonces, o sea, no es el producto esta operación, pero solamente le cambia que al resultado lo divide por 3. Entonces encaramos la prueba. A operado con B operado con C, en este orden, va a ser igual a qué. A ver, ¿cómo traduzco? ¿Cómo resuelvo el primer asterisco? ¿Qué pongo? A por B sobre 3 por C. Exacto, Lucio. Pero el por C que dijiste es asterisco C, ¿verdad? Sí, Esa parte, eso. Entonces será A por B sobre 3, la prolijidad es importante acá, donde ponen la línea divisoria a la altura del igual, y a todo eso asterisco C. ¿Bien? Ahora bien, este A por B sobre 3
no deja de ser un número real todo esto. Es más, yo podría hasta ponerle un nombrecito. ¿Por qué? Porque la operación asterisco dice que es binaria. Entonces, al ser binaria, cuando yo opero un A y un B, el resultado ya es un valor del conjunto R, o sea, es otro número real. Entonces, tomen todo esto como un bloque, y si ahora a todo este número, ponele que yo lo llame M, así en mi cabeza, M operado con C, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Qué cuenta debería hacer? M operado con C. M por C dividido 3. Bueno, entonces, en lugar de M tengo que poner todo esto. ¿Bien? Por lo tanto va a ser A por B sobre 3 por C, todo esto dividido 3. Fíjense si eso se entiende, pregunten las dudas. Importante dónde pongo la línea divisoria principal, a la altura del igual. Importante que ahí ya no hay más asterisco, hay puntitos, porque ya estoy haciendo todos productos comunes en reales. Ahora bien, como yo estoy trabajando en los números reales y estoy haciendo producto y división por 3, yo se lo puedo resolver, son operaciones que conozco. ¿Cómo podría decir a qué es igual toda esta cuenta de manera sintética, más resumida? O sea, ¿qué hago con el 3 de arriba y el 3 de abajo? ¿Los simplifico? ¿Los multiplico? ¿Lo simplificar? Temía que me dijeras eso, Lucia. Escucha, el dividir por 3, este dividido 3 de acá, al final, ese, sería multiplicar por un tercio. ¿Está bien? O sea, a todo lo que tengo acá arriba, yo lo estaría multiplicando por un tercio. A ver, voy a hacer un pasito más para que ustedes se ubiquen. Si yo resuelvo el numerador, el por C que puse, si quieren para no confundirse, lo vamos a subir un poquito. Porque en definitiva es todo ese número por C, o sea, míralo así. Es más, me gustaría que lo escriban así, queda más ordenado, mejor presentado. ¿Sí? Entonces, el numerador es A por B por C, todo sobre 3. Y a eso lo divido todo por 3. ¿Bien? Entonces, como les decía, el último dividido 3, este de acá, es multiplicar por un tercio todo lo que tengo arriba. Entonces, si estoy multiplicando por un tercio, el 3 del un tercio con este 3 termina multiplicándose. ¿Está bien? No se simplifica. ¿Está? Recuerden que abajo de este 3 hay un 1. Y entonces ustedes, al dividir por 3, lo que hacen es multiplicar por un tercio. Dan vuelta. Usan el recíproco, el inverso multiplicativo. Entonces, todo esto va a ser igual a A por B por C dividido en 3. ¿Está bien? Quiero que piensen eso y después, si entran en dudas, me preguntan. Listo, esa es la manera más abreviada de escribir lo que da la operación de A operado con B operado con C. Ahora vamos a hacer la otra. La misma terna en el mismo orden, pero ahora empiezo con B operado con C. Esto es A asterisco B por C sobre 3. Me van frenando si hay alguna duda. Y esto va a ser A, vamos a subirlo, A por B por C sobre 3, que da todo el resultado previo, y todo eso dividido 3.
hago el mismo análisis que antes, lo hago un poquitito más abajo para que no se mezcle con la expresión anterior, ustedes sigan al lado. Y eso va a ser A por B por C sobre 3, todo dividido 3. Resultado final, A por B por C sobre 9. Entonces, observo que operar la terna, empezando primero con A y B, a operar la terna, empezando primero con B y C, me da igual. ¿Sí? Por lo tanto, la operación asterisco es asociativa. En el conjunto donde estamos trabajando. Cambio el conjunto y capaz que no lo sé. ¿Sí? Preguntas. ¿Ninguna? ¿Está tan claro? No, yo lo entendí, profe. Bárbaro, bárbaro. Que me digan eso. Muy bien. Entonces, acá tienen un ejemplo. En el 2B, de una operación binaria que no es ni conmutativa ni asociativa, ¿qué hicimos? Buscamos contraejemplos. O en el 2C, donde las dos propiedades se están cumpliendo, puede ser una sí o una no. La cuestión es que cuando se están cumpliendo hago una prueba con letras. ¿De acuerdo? Lo mismo que pasaba en las propiedades de las relaciones. Muy bien. Vamos entonces ahora. El 3 y el 4 lo habíamos hecho. Vamos a pensar el 6. Y del 6, ya les digo qué tablita vamos a hacer. Vamos a hacer el 6, tabla B. Repasen la definición de operación binaria, no, perdón, de la definición de semigrupo, de monoide y de grupo. Por favor, del apunte, que es lo último que dieron la clase pasada. Mientras yo voy haciendo la tabla. ¿Qué repasamos, profe, que se escucha medio cortado? Ah, perdón, la definición de semigrupo, monoide y grupo. No me acuerdo en qué página está. Capaz que está en la página 14. Revisen, del apunte. Bien. Bueno, entonces, me pide acá analizar cuáles de las siguientes tablas definen un semigrupo en el conjunto A. ¿Cuál un monoide y cuál un grupo? O sea que justo eso que yo les estoy pidiendo que repasen. ¿Está en la 14 finalmente? La 13 creo, profe. Dale, la 13. Es muy fácil, porque decía que un conjunto con una operación binaria, en este caso estamos trabajando con el conjunto A,
y la operación binaria asterisco, ¿sí? Ahí está. Porque fíjense que en el ejercicio 6 no les dice que esa operación sea binaria, pero claramente cuando ustedes tenían una tablita en donde en cada una de las celdas de la tablita, es decir, en cada uno de estos, yo tengo un único resultado y a la vez los resultados son A, B, o sea, elementos del conjunto, ya habíamos dicho, se los explica el apunte, que esta tabla define una operación binaria asterisco sobre A. O sea que no es necesario probar eso, ¿de acuerdo? Simplemente lo que tenemos que ver para ver si es semigrupo, monoide o grupo, es si cumple la propiedad asociativa o si existe elemento de identidad o si existe elemento inverso. En función de esas tres propiedades clasifico la estructura A asterisco, es decir, la estructura formada por el conjunto y la operación, como semigrupo, monoide o grupo. ¿Estamos? Solamente miro asociatividad, identidad e inverso. Entonces, dada esta tablita, que es la B, ¿cómo voy a analizar la asociatividad? Es muy difícil de entrada pensar si alguna terna no funciona. ¿Se dan cuenta? Se comparan con el ejercicio 4. Ahí a ustedes el ejercicio 4 le estaba pidiendo que realicen algunas ternas. Y esas ternas no le dieron iguales. Entonces ya dijimos que no era asociativa. Pero el enunciado me está ayudando y me dice, calculame estas cosas. Bien, acá es difícil que yo me dé cuenta si hay alguna terna que no funciona. Entonces lo que hay que hacer para analizar asociatividad es una tabla donde yo paso revista a todas las ternas. A ver si me siguen. En el apunte también está, pero vamos a explicarla porque es medio difícil de entender. Cuando yo analizo asociatividad, involucro tres elementos, el A, el B y el C. Como acá los elementos del conjunto ya se llaman A y B, no voy a poner A operado con B operado con C, sino voy a poner X y Z para no mezclarme la idea. Entonces, voy a tomar siempre tres elementos para analizar asociatividad. O sea, me pregunto por la asociatividad, primero. Necesito que estén ahí y atentos. Entonces, tomo un X, tomo un Y y tomo un Z. Tres elementos. Por un lado, no hagan nada, espérenme, voy a tener que hacer X operado con Y, operado con Z. En este orden. Primero XY, luego Z. Y por el otro, voy a cambiar el paréntesis de lugar, como hicimos recién. Ahí. ¿Por qué dejé espacios? Porque en la tabla que voy a hacer, le voy a agregar dos columnas. Primero voy a operar X con Y, para después de ese resultado usarlo en la columna que le sigue. Lo mismo acá. Primero voy a operar Y con Z, para después de ese resultado usarlo en la columna que le sigue. Entonces, ¿cómo armo la tabla? Yo voy a prestar atención en esta tabla a esta columna y a esta otra. Porque solamente me va a interesar los resultados de cada una de las ternas armados en función de cómo puse los paréntesis, lo mismo que hicimos antes. Si siempre me van dando iguales y si todos los casos me dan iguales, todas las ternas posibles, voy a decir que la operación es asociativa. Si encuentro alguna terna en donde estas dos columnas no me dan el mismo resultado, la operación no va a ser asociativa. ¿De acuerdo? ¿De qué ternas estoy hablando? Cuando acá digo X y Z, estoy diciendo tres elementos genéricos del conjunto.
Ahora bien, como el conjunto solo tiene A y B, el X, el Y o el Z solamente pueden valer A y B. Que haya dos elementos en el conjunto no quiere decir que yo no pueda hacer una terna, por ejemplo, A operado con B operado con B. ¿De acuerdo? O sea, igual puedo operar de a 3. Entonces, el X puede tomar dos valores, A o B. El Y puede tomar dos valores, A o B. Y el Z también puede tomar dos valores, A o B. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Gracias, Gonzalo. El resto, María Florencia, Sí, profe. gracias. Sí, por ahora ¿Cómo? sí, profe. Bueno, ¿cómo armo todas las ternas posibles entonces? Aplico conteo. Será A, espera, voy a cambiar de color. Caso A es un caso. Caso A, B es otro. Caso A, B es otro. Y caso A, B, espera, lo voy a poner acá. Voy a poner el A para seguir el mismo criterio. Ahí está. Ahí están las 4 ternas posibles que empiezan tomando el X como A. ¿Qué me estarían faltando? 4 iguales, pero que empiezan con B. ¿De acuerdo? Es decir, tomo que X valga B, que Y valga A y que Z valga A. Que X valga B, que Y valga A y que Z valga B. B, A, B, B. O sea, hay 8 ternas posibles. ¿Por qué? Porque conteo me dice, si X tiene 2 elementos posibles, el Y también y el Z también, tengo 8 posibilidades para las ternas X y Z, importando el orden. ¿Está bien? Son secuencias ordenadas. Muy bien. ¿Cómo analizo cada una de estas 8? No voy a hacer las 8 porque es muy largo. Sí quiero que me entiendan la forma de analizarlo. Suponete que me paro acá. Yo voy a hacer 2, nada más. Ahí, esa. O sea que voy a estar en este renglón, en el segundo renglón. Primero la segunda columna me dice que opere X con Y. ¿Qué significa operar X con Y? Que haga A asterisco A. ¿Bien? Porque X e Y están tomando esos valores en este renglón. Hago A asterisco A. ¿Cómo hago eso? Voy a la tabla. A asterisco A. Resultado A. ¿Bien? Ese resultado lo pongo acá, en ese renglón. Me voy a la columna que sigue y me dice, al resultado anterior, X operado con Y, ¿sí? Opéralo con Z. Bien, este resultado me dio A. Si yo tengo que hacer asterisco Z, tengo que ir a ver en este renglón cuánto vale Z. Z vale B. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es A operado con B. Resultado B. Lo escribo. Preguntas. Segunda columna, digo tercera, perdón. Tengo que hacer, en realidad, todo esto, pero tengo que empezar haciendo Y operado con Z. Por eso está esta columna acá antes. El resultado previo. O sea, Y operado con Z, tengo que ir a ver lo que vale Y, lo que vale Z en este renglón. Vale A y B. Entonces, A operado con B es B. Luego tengo que hacer
el X, que en este renglón vale A, operado con el resultado de recién. Claramente me da lo mismo que antes. Porque en realidad terminó haciendo la misma operación. ¿Está bien? Entonces, hasta acá, como yo les dije que había que comparar la columna que marqué con la flechita roja y la última columna que también marqué con la flechita roja, yo hasta acá voy bien. ¿Sí? Porque estos dos resultados me dieron iguales. Si no me dieran iguales, ya tengo un contraejemplo para mostrar que la propiedad no es asociativa. ¿De acuerdo? Bien. Voy a hacer otra. Por ejemplo, esa. Hago lo mismo, voy más rápido. Primero tengo que hacer B operado con A, porque X e Y toman valores B y A. Voy a la tabla, B operado con A, me da B. Listo, resultado parcial es B. Luego tengo que hacer el resultado de recién, que es B, operado con Z. Y Z en mi renglón vale B. Voy a la tabla, B operado con B es B. ¿Sí? Tercer columna. Hago una primera operación que es Y con Z. Los valores de Y y Z de mi renglón son A y B. Voy a la tabla, A operado con B es B. Entonces, resultado parcial, B. Luego tengo que hacer el valor de X de mi renglón, que es B, ¿sí? Operado con lo que saqué recién. Voy a la tabla y B operado con B, además lo resolví antes, es B. Entonces, comparo y otra vez estoy obteniendo, así sea que cambie los paréntesis de lugar, el mismo resultado. ¿Bien? Así con las 8 filas. En realidad la tabla es una ayuda para que vos vayas haciendo todas las ternas y vayas sacando los resultados parciales. ¿Sí? En este caso, del 6B, yo ya les digo que las 8 filas le dan iguales. ¿Está bien? Por lo tanto, se va a cumplir ahí, ahí, a ver, ahí, ahí. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conclusión, asterisco es asociativa. Quiero que después lo terminen solos. ¿Alguien tiene dudas de cómo llenar esta tabla? ¿Hay que llenarla No, toda profe. o con llenar una fila ya está, ya se prueba? No, no. Todas. Mira, para que te quede grabado. Todas. Si dan, todas. Sí, Si profe, alguna pero no da, si una no da, ya frenás. cortamos ahí. Si una no da, ¿está bien? Patricia, ¿me hablaste vos? A ver, eso. Si alguna fila no da, tenés la suerte de que no da, o si vos ya estás pispeando que alguna no da, arranca por esa. No da, no haces nada más, porque tienen que cumplirse en todos los casos para que sea asociativa. ¿Bien? Ahora, ¿se te viene cumpliendo? Tenés que seguir. Dale, que dale, que dale, todos los casos. Pregunto,
Si el conjunto, en lugar de tener 2 elementos, como acá, tuviera 3, suponete A, B y C, ¿cuántas filas tendría mi tabla para análisis de asociatividad? No. ¿Cómo, profe? ¿Qué preguntó? Si el conjunto, en lugar de 2 elementos, tuviera 3 elementos, A, B y C. ¿Sí? No 2, como acá, porque con 2 elementos tengo 18. 8. Dale. Sí, 18. 18. No, ¿qué cuenta hace? Lo mismo que acá, profe. Escucha, espera. Perdón, profe, 27. 27. Sí, señor. Sí, A ver, con 2 3 por 3 por elementos 3. siempre tengo 8 ternas para chequear. No hay vuelta, son 8. Con 3 elementos, cada uno de estos tendría 3 posibilidades. ¿Está bien? El ABC en cada caso. Tendría que hacer 3 por 3 por 3, 27 ternas posibles. ¿Le vamos a tomar eso en un parcial? Ni por las tapas, porque nadie va a andar mirando 27 filas en la tabla. ¿Qué puede pasar con un conjunto de 3 elementos? Como el ejercicio 4, que yo ya te tire alguna línea para que vos veas que no te da, o te dé la información de que sí te da, o te dé una tabla incompleta. ¿De acuerdo? Ahora, con uno de 2, sí te puedo llegar a pedir que hagas la tabla, porque en realidad ahora uno tarda explicándola, pero no se tarda mucho en hacerla. ¿Está bien? Bueno, entonces tomen nota, por favor. Si el conjunto A tuviera 3 elementos, serían 27 ternas para analizar, 27 filas. Muy bien, sigo. El ejercicio me pedía ver si la estructura era un semigrupo, un monoide, un grupo. Bueno, como se está cumpliendo la asociatividad, entonces, de la conclusión anterior, la estructura del conjunto A con la operación binaria asterisco es semigrupo. Así se escribe. Es la estructura lo que es un semigrupo. Muy bien. Analicé semigrupo. Me fijo si es monoide. Porque si ustedes revisaron la definición, es como que las propiedades, si yo le voy agregando propiedades, o sea, si además de ser asociativa tiene elemento de identidad, entonces la estructura, además de ser semigrupo, es monoide, y así sucesivamente hasta el grupo. El que cumple mayor cantidad de propiedades es el grupo. Entonces, si quiero ver que sea monoide, me fijo en el elemento de identidad. Voy a recuperar la tablita que tengo en la pantalla anterior. Entonces tengo A, B, 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 si no me equivoco. Sí, listo. ¿Cómo me fijo si existe un elemento de identidad? O sea, preguntarme si es monoide es preguntarme si existe identidad. Es lo mismo. Una vez que yo ya supe que es semigrupo. Si no me hubiera dado asociativa, no sigo. Porque el monoide también requiere que sea semigrupo. ¿Ok? Entonces, sí. A puede ser el elemento de identidad, ¿Por qué, Gonzalo? porque cuando A está operado con un valor, da el valor del segundo. No sé si se entiende, pero bueno. Yo te entiendo, dale, a ver. Cuando operas A con A, da A, y cuando operas A con B, da B. O sea, estás mirando esta fila. Sí, la de arriba también. Sí, y cuando operás también B con A da A, y cuando operás, bueno, A con A, obviamente da. Bien, muy bien, chicos. En la tablita es re fácil ver el elemento de identidad. De acá surge que E es igual a A. ¿Sí? O sea, veo el elemento que me devuelve los mismos encabezados, tanto de fila como de columna. ¿Está bien? Me devuelve a B, repite el encabezado de columnas, y me devuelve también a B, repite el encabezado de fila. Pero eso lo escribo como prueba, ¿eh? O sea, yo detecto que el elemento de identidad es A,
y entonces voy a probarlo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que decían los chicos. Cuando yo tengo A como elemento de identidad, voy a usar un color. A. Con rol de elemento de identidad. Y a ese A lo opero con el elemento A, me devuelve A. ¿Sí? O sea, acá está funcionando como identidad. Y ahí no hace falta que yo analice conmutatividad porque es el mismo elemento. Ahora, en el caso de A como elemento de identidad operado con B, ¿sí? Fíjense en la tabla, A operado con B me da B. Y B operado con A también me da B. Por eso A es el elemento de identidad, ¿sí? Lo que decían los chicos es que cuando yo opero A de un lado o del otro, con cualquiera de los elementos, ya sea A o B, me devuelve ese cualquier elemento, o sea, el A o el B respectivamente. Y ahí estoy probando por qué yo digo que el elemento de identidad es A. ¿De acuerdo? Entonces, como tiene elemento de identidad, esta estructura, además de un semigrupo, es un monoide. Y de paso, refuerzo con elemento de identidad que vale A. Bien. Como me da monoide, sigo analizando, porque si además cumple la propiedad de los inversos, sería un grupo. Entonces, me pregunto si es un grupo. Recuerden, si alguna de estas cosas falla, no sigo. ¿Cuál es el tema del inverso? El inverso, habiendo elemento de identidad, escuchen bien, una vez que yo encuentro elemento de identidad en una estructura, para ver si cada elemento tiene inverso, que es lo que me exige el concepto de grupo, que cada elemento tenga un inverso, lo que tiene que pasar es que cada elemento lo pueda operar con otro y me devuelva la identidad, de un lado o del otro. ¿Está bien? O sea, tengo que ver en esta tabla, acá, si yo elijo el elemento A, ¿con quién opero A de un lado y del otro para que me devuelva la identidad que es A? En este caso, es con el mismo A. ¿Con quién opero a B para que me devuelva la identidad que es A? B operado con A no me da A. Y B operado con B no me da A. ¿De acuerdo? No encuentro ningún elemento en la tabla, en el conjunto, con quien pueda operar B para que me devuelva el elemento de identidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la respuesta? El inverso de A, que se denota así, es el mismo A. Pues A operado con su inverso, que es A, me devuelve la identidad. Le pongo un colorcito, porque si bien es el mismo elemento, yo acá lo estoy interpretando con el rol de elemento de identidad. Por eso le puse un color. Sin embargo, no existe inverso de B, pues si a B lo opero con A, ya me da B. Y eso es distinto de la identidad, que es A. ¿Bien? Acuérdense, esto es el elemento de identidad. Y si a B lo opero con B, me da B y me pasa lo mismo. ¿Sí? Conclusión, como para que sea grupo, si revisan la definición, me pide que exista el inverso para cada elemento del conjunto, no para algunos, para todos, la conclusión es que esta estructura
A con la operación binaria no es un grupo. ¿Sí? Entonces es un semigrupo, es un monoide, pero no es grupo. Nada más que eso. El grupo es como más fuerte que los otros dos. Todo hay que probarlo. Así como está hecho acá. Preguntas. Miren el ejercicio 5. Obviamente el 6A y el 6C se hacen de la misma manera. Siempre analicen si se cumple o no se cumple alguna propiedad antes de seguir probando. ¿De acuerdo? Miren el 5 ahora. Ya seguimos. El 5, profe. Sí. Bien, a los que llegaron más tarde, les digo, la profe hoy no va a poder seguir con la clase, así que posiblemente el jueves que viene trabaje ella todo completo. Después vemos, ¿ok? Pero terminan conmigo y quedan liberados. Y para el jueves que viene yo espero tener ya sus parciales. Así que posiblemente en algún ratito se los muestre o les avise para mostrarlo en otro horario. Bueno, entonces, en el ejercicio 5, fíjense que me dice, ¿cuántas operaciones binarias pueden ser definidas sobre el conjunto A? Y el conjunto A tiene dos elementos, A y B. Dice hacer las tablas de dichas operaciones. Las tres tablas que ustedes ven en el 6 serían tres tablas posibles sobre un conjunto con elementos A y B, ¿de acuerdo? O sea, ahí hay tres. ¿Cuántas hay? ¿Cómo me doy cuenta de eso? ¿Cuántas posibles de esas tablas yo podría armar? ¿16? ¿Por qué? Porque cada de los 4 posibles valores, cada uno puede tomar 2 diferentes. Excelente, Santiago. Otra vez aplico conteo. Al hacer la tabla, yo acá estaría diciendo que en esta celda tengo dos posibilidades para llenarse. En esta otra también dos. Acá también dos, porque en cualquiera puedo poner A o B. ¿Sí? Entonces, 2 por 2 por 2 por 2, 16 tablas posibles. ¿De acuerdo? Esas 16 tablas les pide que la hagan. Obviamente, conmigo no cuenten. ¿Está bien? Entonces, abajo ya tienen 3. Cuando ustedes la hagan, sigan un criterio. Por ejemplo, hacen A. Esa es una. Lo mismo que hicimos antes con las termas. Después A, B. Cambian un elemento. Y así, sigan un criterio para no perderse en que las 16 van a ser distintas. En la parte B dice cuántas de esas tablas, que son 16, serán o corresponderán a una operación binaria conmutativa. ¿Qué opinan? En una tabla de una conmutatividad, lo que se veía es, por ejemplo, de una operación binaria conmutativa,
se ve algo como esto. Respecto de la diagonal principal, por ejemplo AB, si este elemento A operado con B me da B, este también me tiene que dar B. ¿Sí? O sea, miro la diagonal y tiene que funcionar como espejo esa diagonal principal. Si acá tengo B, acá tengo B. Esa es una tabla conmutativa, en este caso. Lo que pasa en la diagonal no me interesa. ¿Cuántas serán conmutativas de las 16? Obviamente cuando ustedes hacen las 16 la ven, marquen, métanle un flúor al asterisco que corresponda a conmutatividad, ¿de acuerdo? Pero es fácil, la mitad, ¿está bien? Van a ser 8 las conmutativas. ¿Está bien? Mirá las tablas, las 16 que armaste, que se arman rápido. Fíjate que va a haber 8 en donde la diagonal principal funciona como un espejito. ¿Me siguen hasta ahí? La parte C ya me pide asociatividad. Para analizar la asociatividad hay que hacer lo que hicimos para cada tabla, lo que hicimos en el 6B. ¿Bien? Salvo que ustedes ya encuentren alguna terna que no funciona. Esto es muy molesto. Desde ya les digo que van a ser menos de 8. ¿Por qué? Porque la asociatividad todavía es más restrictiva. El que tiene ganas, con muchísimo tiempo, se pone a hacerlo y controla con la respuesta. ¿De acuerdo? No lo vamos a hacer ahora. Por último, en el día de hoy, voy a hacer uno del ejercicio 7, en donde hago el mismo análisis que hicimos recién para ver si es semigrupo, monoide, etcétera, pero sobre una operación binaria definida en un conjunto no finito. Por lo tanto, no tengo una tablita para mostrar esa operación binaria. ¿De acuerdo? Entonces, en el ejercicio 7 me dice determinar si cada conjunto con la operación binaria dada es un semigrupo, un monoide, un grupo, especificando el elemento de identidad y el inverso de cada elemento. En caso negativo, señalar, o sea, dar un contraejemplo de qué cosa está fallando. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes ven las respuestas de la práctica, directamente dice es semigrupo, es grupo, es monoide, pero no está la explicación. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer uno completito con explicación y todo. Hay algunos que sí la tienen. A ver, por ejemplo, el D está todo hecho, ese no se los hago. El E, así está casi todo hecho. Creo que voy a elegir uno que les cueste un poquito más. Vamos a hacer el E. ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Sí. El resto, a ver, vamos a pasar revista a todos. María Paz, Ramiro, Candela, Dino, Naomi, Franco que se cayó después, los Ricobelli, no los he escuchado. Escríbanme en el chat, sí, profe, estoy acá, si no me van a hablar. Yo estoy acá, profe. No, Estoy muy acá, bien. profe. Estoy acá también, profe. Ah, ok. Bueno. Estructura, muy bien. Estructura es bastante complicado, así que con mucha paciencia y con mucha claridad en la teoría. Bueno, vamos con el 7E. Como siempre, no les recomiendo que vayan a la práctica resuelta antes de haber intentado todos los ejemplos y haber comprendido la cuestión.
porque no van a entender nada, van a repetir esquemas. Bueno, tengo, a ver, el 7E, no sé si me gusta tanto el 7E, espérate. En un toque. Sí, está bien, vamos a hacer eso. Bueno, entonces, acá tengo el conjunto de los enteros pares. El conjunto de los enteros pares se podía simbolizar directamente con una P con doble rayita, o lo escribimos por comprensión. Son todos los números enteros, todos los X, tal que X pertenece a Z, y X es igual a un 2 por K con K entero. Así puedo decir en forma genérica quiénes son los pares. En ese conjunto defino la operación binaria A operado con B es igual a A por B sobre 2. Bien, entonces, si ustedes se fijan arriba, dice determinar si cada conjunto con la operación dada no dice que la operación sea binaria. Entonces, primero hay que ver si esa operación es binaria. ¿Está bien? Asterisco, ¿es binaria? Sobre A. Esa es la primera pregunta. Si me dijeran el enunciado que ya es binaria, eso no lo pruebo. Atento con eso, ¿eh? ¿Cómo sé si es binaria sobre A? Si se podía hacer la cuenta para cualquier par ordenado AB, perteneciente a por A, si el resultado era único y si el resultado pertenece al conjunto. Entonces, vamos por parte. Para todo par ordenado AB que pertenece al conjunto P, producto cartesiano P, o sea, cualquier par de enteros pares, en realidad estoy diciendo ahí, existe A operado con B, que es igual a A por B sobre 2, y que me va a dar un C. ¿Está bien? ¿Por qué existe? Porque en definitiva me pide que los multiplique y los divide por 2, y yo siempre voy a poder hacer eso. ¿De acuerdo? Entonces, siempre puedo realizar la operación. Eso es lo único que estoy chequeando acá. Por otro lado, C es único. ¿Qué quiere decir que C sea único? Ya lo habíamos charlado. Que cuando hago la cuenta, el resultado que obtengo es uno solo. ¿Bien? Y por otro lado, C también pertenece al conjunto de los pares. ¿Por qué? Porque si A es par y B es par, cuando multiplico dos enteros pares, me da otro entero par. ¿Sí? O sea, pues A por B pertenece a los pares. Y después, si tengo un número par, A por B, y lo divido por 2, también es un número par. ¿Está bien? Por ejemplo, 2 por 2 me da 4, lo divido por 2, también es par. Y así sucesivamente. Entonces, por estas tres cosas, saco una flechita acá, asterisco es binaria en o sobre el conjunto donde está definida. Una vez que es binaria, nos ponemos a analizar si es asociativa, si tiene identidad o si tiene inverso.
para cada elemento. Muy bien. Entonces, para ver si es semigrupo, tengo que preguntarme si asterisco es asociativa. Bueno, sí es. Vamos a hacer la prueba. A operado con B. Voy más rápido, avísenme si me siguen, ¿eh? Operado con C va a ser igual a por B sobre 2 asterisco C. Muy parecido al que ya hicimos. Es decir, A por B sobre 2 por C, todo sobre 2. Resultado, A por B por C sobre 4. Ahora cambio el orden de la operación. Miren lo que hicimos antes, y esto también va a dar A por B por C sobre 4. Comparo este resultado con este resultado, como me dan iguales, concluyo que asterisco es asociativa en el conjunto de los pares. Y por lo tanto, la estructura del conjunto de los pares con la operación asterisco es un semigrupo. ¿Está bien? Ya probé que era binaria y también que cumple la propiedad asociativa. ¿Hasta ahí me siguieron? Que vamos a analizar identidad e inverso. Sí, profe. Gracias, Tomás. Cambio. Ahora sí va a complicarse un poquitito más la cosa. Hasta acá es lo que habíamos hecho. Importante que ustedes tengan en claro la teoría para ver qué tienen que analizar. Ahora me voy a preguntar si existe elemento de identidad. Se lo hago así cortito a la pregunta. ¿Qué sería ver que exista elemento de identidad? O sea, amplío la pregunta. ¿Existe un E perteneciente al conjunto tal que E operado con un A me da lo mismo que A operado con E y me devuelve A para cualquier A del conjunto? Para mí no, profe. Para vos no. Acá hay dos opciones. Si pensás que no, tenés que probar que no. Y si pensás que sí, y olés cuál es, podés proponer, decir, sí, es este, y después probar por qué. O buscarlo. ¿Está? A ver, repito cuál es la idea. Si yo digo que no hay, igual tengo que probar que no hay. ¿Está bien? Porque en realidad tengo que ver para cualquier elemento del conjunto si encuentro una identidad, que es única para todos. Si digo que sí hay, puedo hacer dos cosas. Pensar cuál es y decir, che, es este, y probar que funciona la definición. O buscarlo. ¿Está bien? En este caso, como estamos hablando de que la operación es A por B dividido 2, es fácil pensar cuál es. Yo necesito que, bueno, lo vamos a buscar igual, no pasa nada. O sea, necesito que A operado con E me devuelva A. ¿Está bien? O sea, de la definición, para buscarlo, me quedo con una partecita, por ejemplo, con esta partecita. Lo busco. A ver, ¿cuál es el elemento? E que cumple que A operado con E me devuelva A. Bueno, y lo que hago es reemplazar el asterisco. ¿Qué quiere decir que A operado con E me devuelva A en esta operación? Quiere decir que A
por E sobre 2 me devuelva A. Fíjense bien esto. Al buscar el elemento de identidad, yo estoy obligando a que haga operado con MDA y luego el asterisco me fijo en la definición de la operación y lo reemplazo por lo que corresponde. Es A por E sobre 2. Ahora sí, yo en esta igualdad que escribí, ese por es el por común. O sea que... Puede ser el 2. Y claro, despejo. O sea, lo que tengo que hacer para buscar el E, porque en definitiva lo que estoy haciendo es buscarlo acá, busco E. Para buscar ese E, fuerzo a que me dé el mismo elemento y después resuelvo con todo lo que pueda. Entonces, fíjate que entonces, si yo despejo E de esto, me queda A por 2 sobre A. Simplifico y me da 2. O sea, el que funciona como identidad es 2. Guarda, esta simplificación la puedo hacer siempre y cuando el A no valga 0. Entonces después tendría que ver si con 0 también funciona. Y digo, si A es igual a 0, 0 operado con el que encontré recién sería 0 por 2 sobre 2. Y esto también me da 0, así que sí funciona. ¿Está bien? Entonces, con esto, ¿qué pareciera? Que el elemento de identidad da 2. Pero como yo para encontrarlo usé nada más que una partecita de la definición, ahora tengo que ver si lo otro también funciona. Si esa identidad que encontré operado con cualquier A, también me devuelve A. ¿Está bien? Entonces, por un lado, acá lo busqué. Por el otro lado, acá voy a chequear que la otra operación también me devuelva A. Es decir, 2, porque ahora ya sé quién sería. 2 operado con A. ¿A qué va a ser igual? A 2 por A sobre 2. Simplifico y esto me da A. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que una cualquiera operado con el 2 me da lo mismo que 2 operado con A y siempre me devuelve A. Eso significa que el elemento de identidad para esta operación en este conjunto es el número 2. Ahí sí ya está probado, de un lado y del otro. Primero lo busqué y después chequeé del otro lado. Eso es importante que ustedes vean. ¿Sí? Con este primer paso yo no puedo asegurar que la identidad sea 2. Tengo que además probarlo de este lado. Si yo ya supiera que la operación es conmutativa, no hace falta que haga esta pruebita, porque ya sé que de un lado y del otro va a dar lo mismo. ¿Está bien? Entonces, el conjunto de los pares con la operación binaria asterisco definida es un monoide. Con E igual a 2. ¿Sí? Último paso. ¿Dudas? Yo no, profe. Bien. Aquellos que estén apuntando al tercer parcial, revisen bien el apunte de estructura mirando los ejemplos, porque casos de búsqueda de identidad hay en el apunte. Lo tienen que tener re claro a los ejemplos también. O sea, yo no hice más que lo que el apunte les mostró. Vamos a ver si es grupo.
O sea, para ver si es grupo, ahora me pregunto, dado A, perteneciente al conjunto. Epa, ahí, al conjunto P. Me pregunto lo siguiente, ¿existe un inverso que también pertenezca al conjunto, tal que A, operado con su inverso? Recuerden que la identidad es única, pero el inverso es de cada elemento. Me da lo mismo que el inverso operado con A y me devuelve la identidad. En este caso ya la identidad la encontramos. Quiero que me devuelva 2. Para esta operación en este conjunto la identidad es 2. Si no encuentro identidad, esta pregunta ni me la hago. No busco inverso. ¿Bien? Esa es la pregunta que me tengo que hacer. Y eso es para todo elemento del conjunto. Esto debería ocurrir para todo A que pertenece al conjunto, para ver si es grupo. Bueno, otra vez tengo que hacer lo mismo. Si yo lo quiero buscar, porque no sé quién es, salvo que alguien ya piense quién es, puedo tomar cualquiera de estas partes de la igualdad. En este caso voy a tomar esta y voy a forzar a que me dé 2. ¿Sí? Entonces digo, lo voy a buscar. Busco A la menos 1. Entonces, A operado con su inverso me tiene que dar 2. Lo fuerzo. ¿Eso qué significa? Reemplazo el asterisco. Que A por el supuesto inverso dividido 2 me tiene que dar 2. ¿Sí? ¿Y esto qué significa? Sigo trabajando. Que A por su inverso me tiene que dar 4. Entonces, ¿quién sería el inverso de A? Despejo. 4 sobre A. Esa sería la forma que tiene el inverso de A. Para cada elemento, su inverso sería 4 sobre A. Ejemplo, si A vale 10, que es un número par, su inverso sería 4 décimos. ¿Bien? Porque 10 por 4 décimos me da 2. ¿De acuerdo? Si A vale menos 2, su inverso sería menos 4 medios. Porque menos 2 por menos 4 medios me va a dar 2, que es la identidad. ¿Sí? Entonces, pregunto, ¿sirve esto como inverso? Para poder contestar a esa pregunta tengo que hacer la otra partecita que no tuve en cuenta, tengo que probar del otro lado. Si multiplicando al revés, también da 2. Pero antes de hacer eso, tengamos en cuenta que esto que yo acabo de despejar funciona siempre y cuando A no valga 0. ¿Está bien? Porque yo no puedo dividir por 0. Entonces, como hicimos en el caso de la identidad, ¿qué pasa si A vale 0? ¿Funciona? ¿Tiene inverso el 0? ¿Existe algún número que 0 multiplicado por ese número me dé 2? No. No. Entonces, fíjense, yo ya lo que estoy haciendo acá, por eso es mucho de sentido común y no de seguir recetas sin pensar. Yo busqué la forma del inverso. ¿Está bien? Busco. La forma del inverso es que sea 4 dividido el número. Siempre trabajando dentro de los pares. Y me doy cuenta que 0, que es un número par, no va a tener inverso. Capaz que me daba cuenta de eso de entrada. Escribo, 0 no tiene inverso. Chao, esto no es un grupo. Porque 0 multiplicado por cualquier cosa jamás me va a dar 2.
Pero si no me di cuenta antes, me doy cuenta ahora. ¿Está bien? Que no existe el inverso de 0. Pues 0 operado con cualquier cosa, si querés le pongo una cualquiera, me devuelve 0. Y esto no es la identidad. ¿Está bien? No encuentro el inverso de 0. Como para que sea grupo se requiere que cada elemento tenga su inverso, entonces, por lo tanto, el conjunto P con la operación asterisco no constituye, no es un grupo. ¿Por qué? Porque no todos los elementos tienen inverso. Es más, todos los números pares van a tener inverso excepto el 0. ¿Entendido? Sí, profe. Todas las preguntas quiero. Ahora, escuchen, antes de que me pregunten, si ustedes no tienen claro la teoría y no tienen claro los ejemplos, no están entendiendo bien esto. ¿De acuerdo? Por favor, aquel que apunta al tercer parcial, empiece estudiando muy bien eso. Todas las preguntas. A ver. ¿Ninguna? Profe, Bueno, ¿tiene sí. fecha el tercer parcial? Sí, está en el blog, fíjate. Ah, Donde estaba el cronograma, está en la fecha. Puede que haya algún cambio, no lo sé. En principio está la fecha puesta. Creo que es 20 y pico de 24 de noviembre. noviembre. Eso, sí. Debe ser un miércoles. Así que, porque las mesas de exámenes son los miércoles, así que los parciales, los recuperatorios van a estar puestos al miércoles siguiente de la semana que no hay mes. Pero bueno, puede sufrir algún cambio eso. Después vemos. Bueno, repito, el que llegó tarde, quedan desobligados a partir de ahora, estudien muy bien, háganse, les digo de la práctica, hasta dónde tienen que tener terminado con lo que tienen en la teoría. Nosotros creo que lo tenemos el 16 de noviembre, el parcial. Puede ser, no sé, la verdad, no sé qué definió la profe. Espera. Hasta el ejercicio 10 pueden tener hecho esta práctica. Así que aquel que apunta al tercer parcial trate de tener la teoría bien clara, los ejemplos bien claros y tratar hasta el 10 de ver si entiende todo, de hacerlo. Yo sigo a partir del 10, la clase que viene, y voy a avanzar bastante, quizás. No, la profe tiene que empezar la clase que viene, después vemos cómo seguimos. Bueno, chicos, descansen por hoy. Y Luciano, ¿pusiste presente en el chat cuando entraste? Sí, ahí te vi. Nos vemos.